Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Sábado 4 de enero, antes de la Epifanía. Segunda semana del Salterio, color litúrgico blanco. Hoy también en las horas de la tarde se celebra la vigilia de la Epifanía del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Hijos míos, que nadie los engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que ya llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y vean. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Tengan todos ustedes un feliz sábado. Ya poco a poco se va acercando el final de este tiempo tan precioso, pero también tan cortico, que es el tiempo de la Navidad. Recordemos que aunque son escasas 2 semanas de la iglesia que se celebra la Navidad, para nosotros todos los días debemos vivir en esa constante alegría de Jesús con nosotros. Quisiera darles hoy 5 ideas sencillas del Evangelio tan precioso que hemos escuchado. La primera de ellas es la misión de Juan el Bautista. Su misión es mostrar a Jesús. Por eso él nunca se siente que es el Mesías. Él se coloca en el lugar que le corresponde. Él es aquel que allana, que prepara el camino para el Mesías, para el Salvador. Y cuando va con sus discípulos, él es consciente que él no debe ser digno de ser elegido como maestro, que el verdadero maestro es aquel hombre que fue bautizado y que fue ungido por el Espíritu Santo, Jesucristo. Él entonces nos está mostrando, mis queridos hermanos y hermanas, que los importantes en la vida no somos nosotros, que quienes cambian y transforman el mundo no somos nosotros. Quien cambia, transforma, salva y libera al mundo es Jesús, nadie más. Y esa también es nuestra misión, mostrar a Jesús. Segundo, dice el Evangelio que ellos siguieron a Jesús porque querían saber dónde vivía. Qué especial, mis queridos hermanos, que estos hombres quisieran conocer no solamente la vida pública de Jesús, sino también la intimidad de Jesús. Hoy muchos jóvenes y jovencitas, incluso personas ya adultas, siguen a un Jesús de farándula, a un Jesús milagrero, a un Jesús
que hace llorar, un Jesús de multitudes que hace milagros externos, pero el verdadero Jesús es el que se vive desde la intimidad, un Jesús que quiere transformar no solamente mi vida física, sino también mi vida espiritual. ¿Dónde vive Jesús? Jesús no solamente está en el templo. El Papa Francisco lo decía muy claramente esta semana en una de sus homilías más importantes de la Navidad. Jesús no solamente está en el templo. Jesús nació en un lugar fuera del templo. Nació en la pobreza, nació en los pobres, nació en los humildes, nació en el mundo. Y esto es importantísimo que nosotros nos aprendamos, mis queridos amigos. Si nosotros nos queremos encontrar con Jesús, claro que está en el templo, porque ahí se celebra la Eucaristía, porque es el lugar sagrado donde está el Santísimo. Pero Jesús también yo lo encuentro en el hogar, en mi familia, en la calle, en las personas que necesitan, en los amigos, en los compañeros de trabajo. Tercero, dice el Evangelio que cuando Jesús los llamó eran más o menos las 4 de la tarde. Qué especial también que ellos tengan tan presente la hora en que el Señor los llamó. Detalle a detalle fueron recopilando este testimonio. Yo quisiera preguntarles, mis queridos amigos, cuando Jesús los llamó, ¿sabían qué momento era de su vida? ¿Sabían qué horas eran en lo profundo de su corazón? ¿Sabían cuánto tiempo llevaban sin Él? Y que cuando Él le transformó la vida, le transformó su corazón, lo levantó. ¿Recuerdas la hora? ¿Recuerdas el momento? Qué importante es recordar cada momento de cuando fuimos llamados por el Señor. Cuarto, dice que Andrés, el hermano de Pedro, es el primero en dar el testimonio, y por eso llama a su hermano y le dice: ven que encontramos al Mesías. Vemos a este hombre dando testimonio, pero principalmente en la familia. Con esto quisiera decirles, mis queridos amigos y amigas, que si nosotros queremos que el rostro de Dios transforme a los demás, debemos comenzar en casa. Muchos de nosotros a veces creemos que porque somos los más religiosos en la casa, en la familia, somos los mejores y somos egoístas, no compartimos a ese Jesús en el hogar. Y por eso en muchas familias, cuando hay una persona religiosa, la sienten como un bicho raro, porque lastimosamente esa persona a veces se comporta como un bicho raro. Todo le parece pecado, todo lo critica, todo lo juzga, todo lo condena. Si ustedes se fijan, Andrés no criticó a Pedro porque no tuviera a Jesús. Andrés llamó a Pedro y lo invitó a ser parte de los amigos de Jesús. Y finalmente, el Evangelio dice que Jesús se queda mirando a Pedro y le coloca su verdadero nombre. Si nosotros nos dejamos ver de Jesús, Él nos transformará, Él nos cambiará la vida, Él nos mostrará la misión que tenemos que cumplir en este mundo. No le tengamos miedo a Jesús, no le tengamos miedo a que Él nos mire. Dejémonos ver de Él, dejémonos enamorar de Él y cambiemos nuestra manera de vivir, porque nosotros no hemos venido a acabar con nuestra vida, hemos venido a dar frutos, y los frutos los daremos si permanecemos con Jesucristo. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides dar clic en me gusta y suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho. O pide este servicio de Oremos Digital al WhatsApp 318-447-0490.